8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La historia de este día está cruzada por situaciones y hechos que, a la luz de las investigaciones realizadas por historiadoras, nos muestran un escenario más complejo y rico en acontecimientos marcados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas y el crecimiento auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En Argentina, no fue hasta 1984 que por primera vez, después de la apertura democrática, un conjunto de organizaciones sociales de mujeres, de partidos políticos, sindicatos y núcleos feministas autónomos reunidos en la multisectorial de la mujer, convocan a una manifestación unitaria en la Plaza de los Dos Congresos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En ese 8 de marzo, María Elena O'Donnell, líder de las luchas feministas de los 70, esa señora ama de casa y paqueta de Barrio Norte, con trajecito entallado blanco, hizo lo que ninguna otra pudo hacer. Salió de la fila de la multitud y sola subió las escaleras del monumento de los Dos Congresos y con orgullo alzó con sus dos manos la pancarta que decía: no a la maternidad, sí al placer. Aún hoy, ese lema provocaría el escándalo que incitó en aquella época. Pero nuestra intención es retroceder mucho más en nuestra historia, para rescatar y traer a la memoria a dos mujeres que al día de hoy para muchos nos siguen siendo desconocidas: Juana Manso y Julieta Lanteri. Ellas, entre tantas otras, fueron referentes de nuestro país. Fueron pioneras en romper con estereotipos de mujer de su época y nos abrieron las puertas para que nosotras podamos seguir sus caminos. Julieta Lanteri, médica, feminista y luchadora por los derechos de las mujeres. Nació en 1873. Fue la sexta mujer médica graduada en nuestro país y la primera italiana que alcanza un título universitario en Argentina. Junto a la primera médica licenciada, la doctora Cecilia Grierson, fundó en 1904 la Asociación Universitaria Argentina, con el objetivo de que más mujeres accedieran a la educación universitaria. Se especializó en enfermedades psíquicas de la mujer y de la infancia, luchando con afán al mismo tiempo por el sufragio femenino y el derecho de la mujer a los cargos electivos en nuestro país. 36 años antes de que se promulgara el derecho al voto femenino y habiendo elecciones municipales, Lanteri fue la primera mujer que votó en nuestro país, aprovechando a anotarse a un repadronamiento electoral donde la ley no especificaba sexo. Años después, Lanteri descubrió que el padrón que le había permitido votar ya no estaba vigente, y así fue que en ese mismo año fundó el Partido Feminista Nacional, logrando torcer el brazo del régimen institucional y organizando junto a las socialistas porteñas argentinas los importantes simulacros de votación de mujeres en 1920, donde votaron, pese a la burla de una mayoría de la sociedad, cerca de 4.000 mujeres, obteniendo la mayor cantidad de sufragios Alicia Moró de Justo, seguida por Julieta Lanteri. Convencida de que la ley prohibía el voto de las mujeres, pero no le impedía postularse a cargos electivos, fue candidata a diputada nacional y a concejal por la ciudad de Buenos Aires en diversas oportunidades, haciendo su mejor elección también en 1920 con el voto de 1.730 hombres. Lanteri se proclamó candidata a diputada y pidió ser llevada al Congreso en sucesivas elecciones, hasta que en 1932, con 59 años, falleció tras ser atropellada por un automóvil, por lo cual no dejaron de plantearse dudas de un posible asesinato político. Y mire tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás a... Juana Manso, maestra, feminista y escritora. Nació en 1819. Es considerada como una de las primeras feministas argentinas. Fiel a su vida, criticó al racismo, a la esclavitud y a los modos de una sociedad dormida que sojuzgaba a la mujer. Fue autora del primer libro de historia argentina para escuelas,
propulsora de los jardines de infantes. Luchó por la educación popular y gratuita. Fue directora de las primeras escuelas públicas y mixtas del país. Juana fue laica en una época en que los hombres tenían el control de la mayoría de los espacios públicos. Peleó para terminar con los castigos físicos que eran impartidos en la educación y para eso propuso que se dejara al niño aprender en libertad. También fue periodista. Publicó un periódico para mujeres, El Álbum de Señoritas, donde expuso sus ideas de educación para todos, igualdad de sexo, libertad religiosa y de defensa de los pueblos originarios. Entre sus obras podemos encontrar también una novela, La familia del comendador, donde sentó su posición contra la esclavitud, y la novela Misterio del Plata, entre tantas otras. Buenos Aires le ignoraba y tomaba cada una de sus palabras como un escándalo. Sin embargo, Sarmiento la respaldó, nombrándola directora de una escuela para niños y niñas. Desde entonces, Juana se dedicó totalmente a la educación. Desarrolló nuevos planes de estudio en varias escuelas, supervisó y mejoró la labor de los maestros. Promovió la creación de jardines de infantes y creó bibliotecas populares. Ella proclamó educación para todos, exigió libertad religiosa, matrimonio civil y protección para los pueblos originarios. Lo hacía a través del periódico La Tribuna, el libro y la escuela. Eso fue demasiado fuerte para la época. Pocos la comprendían y la valoraban. Le ponían obstáculos y a veces hasta le impedían con gritos y piedras dar sus conferencias. Le manchaban las ropas y le llamaban Juana la Loca. E incluso el propio Sarmiento, con el paso del tiempo, la presionó para que se adaptara a su sistema pedagógico de enseñanza, cosa que no hizo, y terminó renunciando al cargo de directora. Murió a los 55 años, sin honores y en la pobreza. En la actualidad, muchas escuelas llevan su nombre. Su obra es nuevamente editada y su nombre comienza a ser más familiar. Muchas mujeres, como Juana y Julieta, marcaron la historia en nuestro país al luchar por los derechos del género femenino. Entre ellas podemos mencionar Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. El Día de la Mujer es una jornada que se presta para reflexionar en qué situación están hoy nuestros derechos, cuánto hemos avanzado desde entonces y cuánto hemos conseguido. Es una ocasión para mirarnos unas a otras, encontrarnos y sumar voluntades para seguir la lucha, reclamar y seguir avanzando en los procesos de conquista de derechos que aún nos falta conseguir. Premio.